Muy bien. Bueno, queridos seguidores de este streaming de Gondwana acerca de cómo fue la evolución de la vida en este rincón del planeta Tierra, bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí con Marcelo y con David Piazza para poder charlar acerca de algunos aspectos, no sé si poco conocidos, yo te diría que por ahí hoy sí, viste, con la abrumadora cantidad de datos que tenemos sobre los dinosaurios y que uno siempre anda pensando, che, ¿dónde hay fósiles en la Argentina? Y tenés que irte para la Patagonia, probar en Santa Cruz, Chubut, Es común que Neuquén. nos pregunten eso, ¿no? Sí, Y sí, bueno, la respuesta, listo, pareciera como que acá no pasó nada. claro, es. Como que en la región pampeana, Sí. o mejor dicho, en Buenos Aires, en la ciudad desde la cual estamos transmitiendo, comenzó su historia con la llegada de los conquistadores. Y como que antes de eso, de la llegada de los conquistadores, cero. Un gran abismo. No sabemos qué pasó. Y no, pasó de todo. Y pasó de Pasó de todo. todo. ¿Sí? Sí, que es lo interesante. Y lo que pasó de todo involucra parte de la evolución humana, pero fundamentalmente lo que es la evolución de la biota y del planeta Tierra. O sea que Buenos Aires fue un escenario extraordinario de eh, acontecimientos biológicos y, y climáticos de escala que impactaron a nivel mundial. ¿Sí? Así que hoy vamos a charlar un poco sobre el tema del registro fósil de los mamíferos que se descubren aquí, en el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires y obviamente alrededores. Marcelo Isasi, el técnico del laboratorio, que tiene una enorme experiencia buscando y sacando fósiles de dinosaurios y de tantas otras criaturas del Mesozoico, pero que también, unos años atrás, nos vimos involucrados en la extracción de la coraza de un gliptodonte debajo de la avenida Triunvirato y Tronador. O sea que Marcelo, que fue el protagonista principal, luego nos va a contar esa historia. Y David nos va a ilustrar acerca de hallazgos y de contactos que han obtenido con distintas entidades, museos de la zona bonaerense, del Gran Buenos Aires, Sí. y que también eso es lo que habla de que todo este territorio fue extraordinario y sigue siendo extraordinario para la búsqueda de fósiles, el descubrimiento de una gran cantidad de organismos desaparecidos para siempre. ¿Qué les Bueno, parece? está bueno porque no todo es dinosaurio, ¿no? Toda esta megafauna que vivió acá es realmente fantástica, ¿no? Y bueno, hizo que vos escribas un libro extraordinario, ¿no? Hay que decirlo, como presentación, ¿eh? Que como se llama Buenos Aires, 1 millón de Un años millón atrás. de años atrás, un librazo. Librazo. Que además, Gracias. como decía Fer, Entretenido, lindo para sí, leer. novedoso también, aporta un montón de datos que no son los que uno habitualmente está habituado a ver. Así que el señor de los dinosaurios escribiendo sobre la megafauna y bueno, y todos esos bichos, ¿no? Del Pleistoceno que y muy vivieron bien. acá. Que también, como decíamos, ¿no? Fantástica esa fauna, ¿no? Que hayan Fantástica y por caminado por eso, acá estos bichos. Imagínate si no se hubiesen extinguido. pero por eso es llamativo el desconocimiento general de la fauna que habitó acá. El gran público conoce muy poco, sabe muy poco, por eso está bueno todo el trabajo de divulgación que se hace para darlo a conocer, ¿no? Porque es nuestro, es de acá y lo podemos encontrar en cualquier lugar de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Y vos Muy trabajaste mucho, ¿no? En canteras, sacando materiales sí. espectaculares. Sí, Bueno, después estuvimos contalo en bien. Marcos eso. Paz, acá en La Matanza, muy cerquita. Qué lindo. Sí. Qué Sí, bueno. está. Bueno, Fer, vos nos vas a contar toda tu historia, ¿no? De ese chura, de ese libro que te mandaste bárbaro. Bueno, les agradezco por, sinceramente no era que estaba arreglado, por favor, no vayan a creer que yo les pedí que hablaran bien de mi libro. Es un libro ya, Está te muy agradezco, pero lo escribí, creo que salió publicado en el 2006, en la editorial Siglo XXI. Y es un libro que realmente disfruté mucho escribiéndolo. No es que yo tenga experiencia directa en todo lo que son los fósiles del Pleistoceno, solamente he leído, he abrevado en distinta literatura. Y bueno, pude hacer ese libro en donde traté de contar historias de la manera más atractiva posible. Pero no es el único libro de divulgación que hay otros muy lindos libros que también recomiendo. Lamentablemente no los tenemos acá. Miren, ni siquiera el mío
No sé, ni siquiera sé si lo tengo en casa, una copia. Lo voy a tener que comprar para tenerla porque no tengo mi propio libro de Buenos Aires 1.000.000. Pero sí han escrito libros que se podrán conseguir, no sé si en el Museo de la Plata, escrito por Ricardo Pasquali y por Eduardo Toni, acerca de los fósiles de Buenos Aires. Después hay un libro que se llama Bestiario Fósil, de Agustín Martinelli, Analía Forasiepi, con ilustraciones maravillosas de Jorge Blanco. Eso creo que lo podrán conseguir en Fundación Azara. Sí. Hay otro libro escrito por Federico Agnolin, como uno de los autores, no recuerdo ahora el nombre del otro muchacho, que habla sobre la vegetación y los distintos vegetales que comieron los mamíferos de la Edad del Hielo o del Pleistoceno, mejor dicho. También hay un libro de Carlos Quintana, marplatense, que no sé si el libro se llama Cuando los mastodontes caminaban por Mar del Plata, algo así. O sea, hay una gran cantidad, me parece, de literatura que recomendamos que la búsquenla en internet. Les pido disculpas que no tengamos como para mostrarles esos libros. Pero, en lo que a mí respecta en la búsqueda, yo leí varios de ellos, pero los que me parecieron fascinantes en la información de los fósiles que descubrían, qué cosas había, cosas extraordinarias, hechos en mano de los que en aquel momento, 1870, eran los jóvenes hermanos Florentino y Carlos Ameghino. Y uno de los libros extraordinarios es este. No sé si se ve desde acá, Santiaguito. Bueno, no sé dónde te va a buscarlo, y si no, La antigüedad del hombre en el Plata. Muy probablemente se encuentren de estos libros viejos, y los datos que hay son realmente muy, pero muy lindos. Muy lindos. Justamente una de las cosas que describe ahí Florentino es cuando descubren el esqueleto de un lestodon en plena cercanía de Luján. Y entonces allí encontraban el esqueleto de este animal, y resulta que lo que habían detectado eran incluso los huesitos dérmicos. Las larvas. No, además de eso, los huevos que había puesto las moscas. Las pupas así. Con las pupas. Entonces, ¿cómo hacía para rescatar Florentino y Carlos esa información? Y ellos derretían azufre y rellenaban esos huecos, y entonces lograban rescatar los positivos de esos huecos. Moldes, claro. Habían dejado los moldes que habían dejado los insectos. Esos moldes están en exhibición en el Museo de la Plata. Excelente. Así que el que quiera verlos, parte del trabajo de Florentino, que está publicado en este libro, lo puede hacer en el museo. Próxima vez que vaya al Museo de la Plata voy a ir a buscar esa vitrina. Sí, hay que ir. Porque realmente es extraordinario. O sea, que ya en aquel momento, 1870, se estaba en búsqueda, no era solamente del mero buscador de huesos, ¿sí? El loco de los huesos, sino que lo que hacía Florentino era también tener ese contexto climático, ese contexto ecológico de cómo un lestodon era también, una vez que moría, era obviamente procesado, sería atacado por bacterias, atacado por insectos, etc. Otro libro maravilloso, obviamente escrito por Charles Darwin, que se llama, en ocasión de esta edición, Un naturalista en el Plata. Este librito se los recomiendo a todos los que le encanta saber de historia, al que le gusta saber sobre fósiles, al que le gusta saber sobre el comportamiento de las aves, etc. No lo duden, este es extraordinario. Porque en este libro, está bien, es un libro viejo, yo no sé ahora cómo conseguirlo, pero por ahí en las librerías de acá de Parque Centenario o tantas otras en el centro porteño cerca del Obelisco, el de Charles Darwin, un naturalista en el Plata, del Centro Editor de América Latina. Extraordinario librito, maravilloso. Así que hay para entretenerse, hay mucha información muy linda, obvio que yo estoy reduciéndolo y seguramente otra gente que está afín a todo esto podrá actualizarlo, o sea, podrán contar. Pero este objetivo de esta charla de hoy es la de poder mostrarles con un PowerPoint que vamos a pasar, algunas imágenes para hacer más, por lo menos que yo pueda ir hilando las cosas que les tenga que contar, acerca de cómo fue esta historia de Buenos Aires y sus fósiles. Y después pasaremos a charlar a las experiencias tanto del subterráneo de Buenos Aires como lo que hay en Marcos Paz y en tantos otros lados que han encontrado fósiles. ¿Qué les parece? Espectacular. Perfecto. Antes de ir a eso, Fer, Sí.
Tengo un conocido que me preguntó la otra vez, me pidió que te pregunte, hablando de libros, ya sacaste Buenos Aires hace 1.000.000 de años, ¿cuándo vas a sacar Argentina hace 65 millones de años? Estaría muy bueno. Gracias por la pregunta. Ya tenés el título. La consulta, el título ya está. Gracias a nuestro seguidor. Gracias por darme el título. Bueno, estoy ahí trabajando con algunos textos, pero bueno, llevan tiempo porque son también análisis de todo lo que tenga que ver con la historia de la paleontología. Ustedes saben todo lo que es la parte que estuve contando en ocasiones anteriores acerca del descubrimiento de Ischigualasto, de los chañares y toda una cosa que entraña maravillosas competencias con los colegas norteamericanos. Así que bueno, eso lo sacaremos ojalá en los próximos meses. Pero bueno, hay que ponerse a trabajar. ¿Qué les parece? ¿Seguimos o no? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Enganchamos? ¿Esto es lo que está viendo el seguidor? ¿Una pantalla azul? Muy bien, entonces por favor poné una imagen. A ver si sale la de los conquistadores fundando Buenos Aires. Cuando nosotros hablamos del inicio de la historia de nuestra ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, siempre tenemos como referencia esta imagen, ¿sí? Poné la próxima, que es la que nos tira unos datos históricos breves. Buenos Aires fue fundado en 2 ocasiones. La primera, a cargo de don Pedro de Mendoza, en 1536, fue fallida, ¿sí? No le fue muy bien a don Pedro de Mendoza, lo corrieron los indios, se quedaron sin alimento, algunos se murieron de hambre, de enfermedades, así que falló esa primera fundación. Pero después, parece ser que el reino de España, con mucho más dinero, encomendó a Juan de Garay, y a partir de allí comienza la historia de Buenos Aires, el 11 de junio de 1580. Así que hace poquito, esa festejo del cumpleaños desde la segunda fundación de Buenos Aires. Ahora bien, a partir de ese momento Buenos Aires comenzó a crecer. Y de esa manera, los porteños, que habitaban en aquel entonces esta ciudad que estaba en crecimiento, comenzaron a generar toda una zona portuaria para poder recibir a los barcos que venían desde Europa, tanto con más pasajeros, ¿sí? Más que se sumaran a Buenos Aires, sino también con mercancías. Acá, mientras tanto, mientras Buenos Aires iba creciendo, se iban construyendo edificios, y fíjense, esto es una excavación realizada en la avenida Rivadavia. No se hacían túneles en aquel momento, sino que se generaba toda la excavación para generar al túnel, donde iba a correr el subterráneo. Después se techaba. Al tren subterráneo era justamente una zanja, se comenzaba a hacer, luego se lo techaba, como bien aclara Marcelo. Así que ese subte, que fue el primero fundado, por lo menos para América Latina, no sé si para toda América, pero sí para América Latina. 1913 fueron los primeros subtes. Entonces línea A sería Rivadavia. Correcto, de la línea A. Así Avenida que por la avenida Rivadavia, resulta que también siguen corriendo los años, ya entramos en 1920 y Buenos Aires iba creciendo cada vez más, y allí iban los porteños a aprovisionarse de distintos tipos de comestibles, sean frutas, verduras, carne. Era en aquel momento el mercado de abastos proveedor, que hoy es el elegante shopping del abasto. Pero en aquel momento, y lo importante, era que para hacer el puerto de Buenos Aires, para hacer el túnel del subterráneo, para construir los cimientos de este hermoso edificio del mercado de abasto, en todos los casos se hicieron excavaciones a gran escala. Y estas excavaciones eran requeridas para poder plantar los cimientos de estas edificaciones. Y cada vez que se hicieron estas remociones de sedimento, de la roca que tenemos debajo de nuestros pies, de la tierra de la región pampeana, desembocó en el descubrimiento de fósiles. Y este descubrimiento de fósiles, inesperado, de hallazgo de fósiles que causó la admiración seguramente de los obreros que con sus picos y palas, y las palas mecánicas más grandes, iban removiendo, empezaron a aparecer fósiles de estos organismos que empezaron a generar preguntas. ¿Cuándo aparecieron? ¿De qué organismos son? Y estos fósiles en realidad nos cuentan historias fascinantes de cómo fue la evolución de la vida en la Tierra en esta región. Nos cuenta acerca de desiertos fríos que imperaron en esta zona. En lugar de tener los pastizales como los tenemos hoy, hubo momentos de desiertos que realmente se caracterizaban no como los de África,
como los del Sahara, por sus altas temperaturas, sino por ser temperaturas bajas, cuando la Tierra había entrado en un momento de una intensa glaciación. También estos fósiles invitan a pensar acerca del ingreso y del retiro del mar sobre el suelo de Buenos Aires, dejando restos de estos organismos que eran de hábitos acuáticos, de hábitos marinos. También estos fósiles nos llevan a pensar y nos llevan a elucubrar acerca de la llegada del hombre a estas tierras, de los primeros argentinos que poblaron el territorio hace aproximadamente unos 10.000 o 15.000 años atrás. Quiere decir que estos fósiles que se descubren debajo del suelo porteño invitan a pensar, a reconstruir, a saber cómo fue Buenos Aires 1.000.000 de años atrás. Vamos entonces a comenzar esta charla haciendo dos aclaraciones fundamentales. La primera, no vamos a hablar de dinosaurios. Lamento desilusionarlos a todos los seguidores, pero esta charla no tiene que ver con los dinosaurios. Estos organismos, la mayoría de ellos se extinguió 66 millones de años atrás. Los descendientes que prosperan hoy son las aves. Hoy viven dinosaurios, son las aves, pero no vamos a referirnos a ellas. En realidad, los personajes más importantes de la historia que vamos a relatar son mamíferos. El nombre mamífero significa que se amamantan, que toman leche del cuerpo materno cuando nacen. Además, como vemos aquí, estas dos simpáticas suricatas, su piel está cubierta de pelos. Nosotros los seres humanos, cuando nacemos, también hemos tomado leche del cuerpo materno y la piel de nuestro cuerpo está cubierta de pelos. Lo cierto es que esta historia trata acerca de mamíferos. La historia y los fósiles que se descubren en el subsuelo porteño no son de dinosaurios. Las rocas que pueden llegar a contener alguna evidencia de un dinosaurio están a cientos de metros de profundidad. En cambio, las que están en superficie o las que podemos excavar, 10 metros, 15, 20 metros, son aquellas que corresponden al Cuaternario, a los últimos alrededor de 2 millones de años. Esas rocas de la superficie de la ciudad de Buenos Aires son las que atesoran, repito, no restos fósiles de dinosaurios, sino de mamíferos que vivieron en esta región. Resulta que mencionamos a los dinosaurios que se extinguieron, la mayor parte de ellos, probablemente como consecuencia del choque, del impacto de un meteorito hace unos 66, 65 millones de años atrás. En aquel entonces, si viéramos el mapa de los continentes de aquel entonces, vemos que hacia fines del período Cretácico, principios de lo que era la era terciaria, el período terciario, la era cenozoica, fíjense cómo estaba dispuesto América del Sur. Estaba separada del norte, ¿sí? De América del Norte. Permaneció así durante varios millones de años separada de su hermana norteamericana, pero mantenía lazos con África y también hacia el sur con Antártida, y vía la Antártida con Oceanía, con Australia. Lo cierto es que ese escenario sudamericano fue un laboratorio extraordinario en donde evolucionaron una gran cantidad de mamíferos propios de este continente. Vamos a ver. Si uno tiene que hablar de un mamífero propio de Sudamérica, y bueno, este es un emblema. El famoso quirquincho, su pariente el tatucarreta, el armadillo. Todos ellos son mamíferos, tienen pelos, se alimentan de leche cuando nacen, pero tienen una coraza protectora. Algunos, como el quirquincho bola, se envuelve como una bolita. Lo cierto es que este animal es propio de estas tierras y tiene otros parientes vivientes. Vamos a verlos. El oso hormiguero, aquí lo tienen, un animal que si bien no tiene una coraza protectora, es pariente por distintos rasgos que tienen en el esqueleto y en el cuerpo, y lo hacen un animal emparentado con la mulita que acabamos de ver. Ahora bien, si uno busca entre el pelaje de un oso hormiguero, va a encontrar una etiqueta que dice evolucionado en América del Sur. Es como si fuera un sello propio. No tenemos en otra parte del planeta un animal como un oso hormiguero. No existen tampoco esas mulitas en Australia, por ejemplo, o en África, o en Asia.
son propios del continente y distintivos del continente sudamericano. Quiere decir que estos animales, conjuntamente con este simpático perezoso arborícola, pariente también del oso hormiguero, pariente también de las mulitas, de estos sedentados, son animales que evolucionaron en América del Sur y han tenido numerosos parientes prehistóricos totalmente extinguidos que los conocemos por sus fósiles. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de un tatucarreta actual. Muchas veces se los encuentra en el Chaco a estos extraordinarios animales. Sin embargo, haciendo las excavaciones en 1920 del elegante edificio del Cabanac, ubicado en Recoleta, en la capital federal, cuando los obreros hicieron las excavaciones para plantar allí sus cimientos, se encontraron con cuevas que pertenecían a un tatucarreta. Las encontraron porque de esa manera se pudieron reconocer, porque tenían arañazos, el tamaño que correspondía a un tatucarreta, no era una cueva, era una cueva que aproximadamente tendría unos 60 centímetros de diámetro, tenían varias galerías y estaban todas con rajunios en la parte interior. Además, encontraron algunos huesitos de ese tatucarreta prehistórico que indicaba que en aquel momento, quizás hace unos 700.000 años atrás, nada distinguía al elegante barrio de la Recoleta del resto de la Pampa. Es decir, que en aquel momento era indistinguible del resto de lo que eran las Pampas con sus pastizales. Pero si tenemos que hablar de algunos que fueron realmente los más distinguidos de este momento, bueno, ellos son los gliptodontes, parientes de los quirquinchos, parientes del tatucarreta, pero en este caso, fíjense, eran incapaces de encerrar su cuerpo como el quirquincho bola. Era una coraza rígida. La cabeza también estaba protegida en su parte superior por un escudo y a su vez la cola envuelta con un estuche enorme. Estos animales, los gliptodontes, medían algunos, en el caso del Doedicurus, aproximadamente unos 4 metros de largo. Eran comparables con un autito en la actualidad, con un fitito. Y yo no sé si el fitito queda chiquito al lado de ese gliptodonte de gran tamaño. Así que lo cierto es que los gliptodontes, esta es una hermosa pintura que se encuentra en el Museo de la Plata, no me acuerdo el nombre del artista, pero que es los que... ¿Vos te lo acordás o no? ¿De la Croix no? No. Lo tendremos que buscar después en alguna, pero o si no, buscar en el Museo de la Plata, en las pinturas que hay, lo puede hacer el seguidor, y lo busca. Y va a encontrar los datos del artista que pintó estos maravillosos cuadros que rememoran cómo era el ambiente pampeano durante el Cuaternario del Pleistoceno. Fíjense este Doedicurus, su extraordinaria coraza protectora, pero la cola seguramente fue muy móvil y el extremo era como si fuera una masa con la cual peleaban los caballeros medievales. Tenía púas. Motor. Y de esa manera... Tipo Thor, ¿no? La masa. Sí. Y de esa forma, muy probablemente luchaban entre ellos y se habrían dado golpes entre sí. Quizás para defender el territorio, quizás por disputarse alguna hembra. Y fíjense que hay algunos corazas de gliptodontes que muestran quizás esas huellas de esos impactos, de esas peleas intraespecíficas. Sin embargo, esa cola armada con esas púas les habría venido muy bien si eran atacados por algún depredador. En aquel momento, como lo vamos a ver después, existieron animales muy peligrosos y que contar con ese armamento les habría venido bárbaro para repeler el ataque, por ejemplo, de algún tigre dientes de sable. Ahora bien, vamos a ver rápidamente el caso de estos animales que hoy están representados por el perezoso arborícola, por el oso hormiguero. En estos 3 casos, fíjense que todos comparten el hecho de tener garras enormes en el extremo de sus manos. En el caso de un perezoso arborícola, para sostenerse de una rama. En el caso de un oso hormiguero, para cavar un termitero y allí poder tener un festín de termitas, que obviamente van a colectar con el uso de su lengua, que saca de una manera muy rápida, con una saliva muy pegajosa,
y de esa manera un oso hormiguero se alimenta de esta gran cantidad de insectos. Sin embargo, esas garras también les pueden servir y mucho para defenderse. Eso lo podemos ver, esas idénticas estructuras en manos armadas con garras, en los parientes extinguidos de los perezosos y de los osos hormigueros. Aquí estamos viendo este esqueleto de este perezoso gigante que está armado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y vaya a saber si esto no lo habrá armado el propio Florentino Ameghino en época, ¿sí?, de Ameghino o antes, ¿no? O antes, O quizás por Burmeister. Burmeister, ¿no? Carlos Oh, Ameghino. sí. O Carlos Ameghino. Claro. Eso tendríamos que buscarlo en las fichas del museo y detectar, porque estos esqueletos, muchos de los cuales fueron armados por grandes paleontólogos a principios del siglo XX. Y son huesos originales. Y son huesos originales y armados con toda una estructura, en algunos casos muy floreada y muy linda, típica de la época. Este esqueleto, ¿no? Sí. Sí. Mira, no sé, pero No sé realmente por yo qué. también me acuerdo, desde chico, de ver este esqueleto demasiado flaco porque le faltaban las Claro. costillas. Pero no sé, ignoro qué pasó con este ejemplar. Tendríamos que averiguar. Volviendo un poco al tema de las garras, que caracterizan tanto a un oso hormiguero, al oso melero, ese flaquito que vemos ahí parado en las patas traseras, y que caracterizan también a un lestodon, a un milodon, a un megaterio, seguramente sirvieron no solo para agarrar la rama de un árbol, acercar las hojas, o bien para excavar en búsqueda de agua en un momento de sequía en Buenos Aires, en la prehistoria, sino también para defenderse. Miren la postura del flaquito ese, que es la que está adquiriendo, con brazos que, si bien puede parecer una criaturita chiquita, débil, sin embargo, las garras causan heridas muy profundas. Peligrosísimos. Hay casos de personas que murieron Sí, por el sí. ataque de estos animales, así que Hay un caso del jardín zoológico, no sé de qué ciudad, sí. donde Florencio Varela. la guardiana Ujú. o el guardián Sí. fue atacado. Obviamente que lo hizo el oso hormiguero para defender su territorio. No es porque obviamente iba a comer No. carne de un humano, porque se alimentan de insectos, pero las heridas, sí, como bien vos decís, Ujú. le llevaron causan heridas muy profundas y llevaron a la muerte. El a osito esta está persona. en posición defensiva. De Claro. hecho, esa es la postura que toman. Y los brazos los mueven de manera muy ágil, y sus manos también. Entonces, a pesar de que incluso un perezoso arborícola es lento, y su nombre lo indica, el perezoso, el que va lento, el que nada la apura, al momento de defenderse lo hace con sus garras y los brazos los mueve de manera muy ágil, fuerte y con zarpazos que pueden ser certeros y mortales. Vamos a ver. Si tenemos que hablar obviamente, de aquellos que eran pesos pesados La bestia. dentro de estos animales sedentados, eran el megaterio. Sí. Su nombre así lo indica: mega, grande, terio, bestia. Bestia grande, el Megatherium americanum, de América, porque el primero de ellos fue descubierto aquí, a orillas del río Luján, para alrededor de 1780, 1790, no recuerdo exactamente la fecha. Pero lo cierto es que en aquel entonces se lo trajeron, lo sacaron de a orillas del río, lo trajeron a Buenos Aires, los limpiaron y parece ser que estuvo en exhibición en algún lado. O sea que este fue el primer esqueleto exhibido, no necesariamente este que vemos aquí, de uno que luego mandarían a España. Así que hay una historia muy linda con respecto a esto, porque esto transcurrió, vuelvo a repetir, 1780, 1790, época del virreinato del Río de la Plata. Acá no había quien estudiara, no había científicos en aquel entonces, y por lo tanto lo embalaron en varios cajones, empajados, y se lo mandaron de regalo al rey, Carlos III. Y Carlos III era un entusiasta de las ciencias naturales, un tipo muy culto, e inmediatamente hizo armar el esqueleto de ese megaterio que le enviaron del Río de la Plata, lo hizo armar en Madrid. Actualmente el esqueleto de ese megaterio que le mandaron de regalo se encuentra armado en el Museo de Ciencias Naturales de la capital española. Y lo cierto es que el rey, entusiasmado con semejante regalo, mandó una carta al virrey y le dijo: por favor,
envíenme uno de estos animales vivos o si no embalsamado. Algo parecido a lo de Susana Jiménez, que pedía su dinosaurio vivo. El rey Carlos III exigió su megaterio vivo, pero jamás pudieron cumplir con el deseo del rey, ya que el último de los megaterios se había extinguido hacía 10.000 años atrás. No tenían ni idea los españoles de que había acá, recién llegaban y se encontraban con esto. Así que la imaginación volaba, me imagino, sobre todo con un fanático de las ciencias naturales, y era razonable intentar buscar uno vivo de estos animales, ¿no? Pero ¿y qué te parece? Si tenían ¿No el te- esqueleto, que van a pensar que Vamos. toda la historia. Así No, es? y no hubo Extinguida. campañas a buscar. Fueron en búsqueda, ¿no? Claro. Claro. Posteriormente, sí. ¿Qué vas a mostrar un poco de esto? ¿O no? ¿De acá? No. ¿Seguimos? No, imagínate este animal bestial que tiene 6 metros de largo. Si decíamos hace un rato que el oso hormiguero es peligroso y mortal, Claro, imaginemos lo que podía hacer este animal Enojado, enorme enojado. con unas garras de ¿cuánto? ¿20 centímetros? ¿Cuánto tendría una Sí, garra? Enorme. Correcto, correcto. Una bestia. Yo creo que siendo un esmilodon, que seguramente en un rato vas a hablar, lo pensaría 2 veces antes de acercarme a este animal. O un Absoluto. oso gigantesco. Absolutamente. Y lo que vos decís del cálculo de la garra, del estuche, porque una cosa es hablar de la falange, estamos hablando del hueso, que la falange ungueal es lo que está preservado en la mano del megaterio. Pero cuando el animal estaba vivo, como bien vos decís, ese hueso tenía que estuche. estar protegido por un estuche córneo, de la misma manera como el extremo de nuestros dedos están protegidos por uñas. Adentro tenemos el hueso. Entonces, sabemos todos que si no nos comemos o cortamos las uñas crecen. Imagínense lo que habría sido en un animal como pariente de un oso hormiguero, semejantes garras habrían tenido un tamaño considerable. Así que eso puede ser un caso muy interesante para Santiago Miner, que en algún momento hagamos un intento de reconstrucción, como bien lo proponía acá David, de reconstruir la mano de un megaterio, sus músculos, ¿sí? Muy bueno. Y a su vez, el estuche córneo. A ver hasta cuándo tamaño, eso podría- ¿Por qué tamaño tendría? Y lo ponemos a pelear con el Megaraptor. A ver quién- Bueno, eso es Buenísimo. una antigua reconstrucción del megaterio, no sé, será de 1910, 1915, muy linda. Charles Knight, norteamericano, viéndolo al megaterium en 2 poses diferentes, una cuadrúpeda y en segundo plano bípeda. Y lo del bipedalismo no es para nada improbable. Las caderas de un megaterio son muy anchas y parecen las caderas humanas, y pareciera como que incluso la orientación de los huesos de las patas podrían ser incluso comparables con las de un humano. De modo tal que no habría sido nada raro, y como lo hacen al fin de cuentas un pariente actual, como el oso hormiguero, se paran las patas traseras. El osito melero que vimos antes también. También. Se yerguen en las patas posteriores, y se apoyan con la cola. Vamos a ver la siguiente, a ver qué es lo que hay. Resulta que, y acá viene el otro tema que vos planteabas, de que hubo expediciones en búsqueda de Milodon, de un pariente del megaterio, o sea que no fue el rey solo ni Susana Jiménez los únicos que exigieron tener vivos criaturas extinguidas, sino que esto se repitió tiempo después, ya lo relatamos. Aquí estamos viendo esta cueva gigantesca, parece chiquita desde ahí, pero es enorme. Me han contado que tiene como el tamaño de una cancha de fútbol, que es la cueva Última Esperanza en el sur de Chile. Resulta que allí, para 1890, ya avanzamos, ¿sí? Unos cuantos años con respecto al pedido del rey Carlos en 1790, avanzamos entonces más adelante, y para fines del siglo XIX ya existía el Museo de la Plata, estaban los exploradores, el Zoológico de Buenos Aires también, ¿sí? Con Clemente Onelli, y bueno, obviamente Francisco Pascasio Moreno, director del Museo de la Plata. Les llega en manos de estos exploradores jirones de cuero de esa cueva, jirones de cuero, preservando pelos, como así también estiércol, ¿sí? Que correspondían a un Milodon. Han encontrado el Milodon, que nosotros acá tenemos, claro, no sé si lo podés ver acá, la mascotita, si podés interrumpir y mostrar, de la mascotita, igualmente no sé si no será un Lestodon, si un Celidotherium no es, porque tiene el piquito, el hocico finito. Pero resulta que criaturas así, como esta,
¿Puedes hacer el cambio o se te complica? Bueno, si no, seguimos. Después lo mostramos. Lo cierto es que estos animales no solamente se encontraron los esqueletos, los cráneos, ¿sí?, de un milodon, sino también jirones del cuero, pero grandes, ¿eh? Sí. Jirones grandes de cuero. Hay huesos de las patas que están conectados con tendones. Extraordinario, Y extraordinario. los osteodermos, ¿no? Los osteodermos, o sea, las mini plaquitas que tenían embebidas en ese Dentro cuero del cuero. y que recuerda, como bien vos lo haces énfasis, en su pariente, la mulita. Lo que pasa es que en la mulita, en un gliptodonte, obviamente tuvo un súper desarrollo esos osteodermos y formaron la coraza. En este caso son como si fueran garbanzos, del tamaño de garbanzos, que están embebidos en la piel. Pero que imagínate, Sí, sí, como, lo que, como el lupine, medio lupine, ¿no? como que conferiría esos lupines que vos decís, de hueso, le conferirían una flor de defensa también. Que es el único animal que tiene esto. Sí, sí, ¿O no? que son estos los que tienen Esos huesitos dérmicos. esos huesos embebidos Sí. en la piel. ¿Y dónde pueden ver la gente un jirón de cuero? Museo de la Plata. Y acá. Acá también. Acá hay un cachito más chiquito. Sí. Y en Londres también los tiene. ¿Sí? Y fíjense que es fantástico. Yo creo que esto ya lo han estudiado desde el punto de vista del contenido de moléculas orgánicas, y se han estudiado los pelos, el contenido genético, no para volverlo a la vida. Sería bárbaro, ¿no? Hacer el Jurassic Park con un megaterio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En algún Pero, momento. pero me parece, estamos muy lejos todavía. Está lejos, sí. Y fíjense que lo que tenemos abajo, estiércol, bosta de milodon, que uno dice, uy, qué asco, por favor, ¿cómo van a tocar eso? Bueno, si vos lo tocás, ahí está seco eso, ¿eh? No es pegajoso, no tiene feo olor, tiene 10.000 años de antigüedad, esa caca de milodon. Y está llena de información. Puñado de bosta, mirá vos qué contradicción. Bosta llena de información. Contradictorio, pero cierto. La cuestión es que cuando vos partís, serruchás, ves que tiene un contenido de vegetales triturados. Y esa bosta de milodon te está indicando las plantas que se morfaban hace 10.000 años atrás, y esas plantas te permiten reconstruir el ecosistema, la flora que prosperó hace 10.000 años en el sur de la Patagonia. Así que por eso digo, un montón de bosta, un juntadero de bosta, pero lleno de información maravillosa de cómo era el extremo sur patagónico hace 10.000 años. Sí, inclusive en Catamarca, al norte, encontraron bosta de megaterio, que tiene las ramitas dentro de la bosta con el corte de la rama de los dientes en B así del megaterio. Y la ramita cortada así también, todo en B, cuando la masticaba. Ese descubrimiento extraordinario, eso vamos a tener que algún día expandirlo un poco más, porque me parece que eso lo hizo el finado, querido Jaime Powell. Jaime Powell era geólogo, pero paleontólogo al fin de cuentas, del Instituto Miguel Lillo de Tucumán. Sí. Y Jaime Powell, que falleció joven, lamentablemente, un tipo por lo menos muy querido por nosotros, y un andariego, ¿sí? Que anduvo por todos lados en el norte argentino y hizo unos descubrimientos fenomenales. Poco conocidos. Sí, realmente fueron descubrimientos, esqueletos enteros de criaturas que no Sí. se descubrieron ni en Patagonia. Esqueletos de peligrosos cocodrilos carnívoros del terciario, ¿no? Unas cosas extraordinarias. Y también lo que vos decís. ¿En dónde fue? ¿En Catamarca? Creo que es Catamarca, sí. El norte entre Catamarca y Tucumán, Sí. toda esa zona, y nada. Yo lo escuché en unas jornadas, él contándolo a Sí, Jaime. correcto, estábamos en la misma. Entonces. Y mostraba las imágenes de las ramitas Sí. con el corte en B de los dientes ahí, de machacar ahí. El megaterio, re lindo. Acá tienen estos dientes tan particulares los Tan megaterios que particular, son característicos. Sí. No se pueden confundir. Y al fin de cuentas te está indicando que un megaterio no solamente acá porteño, sino catamarqueño. Claro. O sea, con una amplia distribución en una Argentina que realmente era diferente en aquel entonces, porque en Catamarca, en ese lugar, hoy vos tenés, es un desierto, Sí. de altura. Próxima, a ver cómo sigue esto. Así que resulta que estos megaterios, estos milodontes, estos celidoterios, parientes todos ellos del oso hormiguero y del perezoso arborícola actual,
están llenos de información, porque tenés dientes, tenés hueso, tenés la piel, tenés los pelos, tenés los osículos, y además está esta evidencia maravillosa que se ha descubierto en el sur de la provincia de Buenos Aires, en cercanías de Bahía Blanca. Allí existe una playa, la playa de Pehuenco. En esa foto estamos viendo un grupo de paleontólogos de la Universidad de Bahía Blanca que han efectuado una excavación muy fácil, sencilla, con escoba, con cepillos, y han removido la arena que está al toque del mar. Si vos caminás unos pasos, llegás al mar. ¿Qué tendré? 10 metros, 5 metros, y está el mar. Quiere decir que todos los días ese lugar es cubierto, por acción de las mareas, obviamente, por el mar, le deposita arriba de todas esas huellas arena obviamente está toda mojada, toda húmeda. Al día siguiente vuelve a retroceder el mar, se vuelve a llenar a la tarde con nueva arena, así que se puede seguir recorriendo y visitar este sitio donde, considerando esas cuestiones de los vaivenes del agua, tenés que hacer esa excavación. Pero lo que estamos viendo, y esta es la evidencia formidable, es que esas huellas descubiertas por la doctora Teresa Manera y su grupo de colaboradores, resulta que están revelando huellas enormes de 1,20 metros de largo, del talón a la punta del dedo. Caminaba el megaterio en una postura semierguida o erguida, como semejante a la nuestra, apoyando solamente los pies, las patas traseras, y dejando su huella por varios metros. O sea, no es que se alzó y bajó, sino que andaba caminando ahí en postura bípeda. Y hay un trabajo muy lindo que publicó Rodolfo Casamichela en 1974 de las huellas del megaterio así en postura bípeda, y un hermoso dibujo también. En la revista Meguiniana lo publicó en aquel entonces. ¿De estas huellas? No. De otras de Río Negro. De otras de Río Negro. O sea que este tema del bipedalismo está muy bien documentado. Huellas extraordinarias, está llena de huellas de otros animales. Sí, de pájaros, todo. Una belleza. Las huellas se pueden ver en el Museo de Punta Alta, ahí cerquita de Bahía Blanca. Y no solamente hay de megaterios, sino hay de gliptodontes, hay de macrauquenia. ¿Humanas? Ay, bueno, las humanas. Las humanas son... No, eso te morís infartado. Porque tenés obviamente son más actuales, ¿no? Modernas. Pero tenés las humanas caminando en el barro y que se patinó. Y quedó la marca del patinazo. La de los niños caminando al lado de los adultos. No, una cosa extraordinaria, que la erosión, como dice Fer, de la intermarea las rompe. A veces cuando le deposita mucha arena las preserva, pero cuando tenés esas sudestadas que come, que se lleva la arena, también es una tosca esto. Y obviamente también muy importante para la preservación el tema de las 4x4, de la gente que anda por la playa y eso las destruye. Así que si anda alguien por esa zona, tratar de evitar hacer esa movida con las camionetas por ahí, con las motos, con los cuatris, porque eso las rompe y son únicas, ¿no? De hecho, Teresa Manera, ¿no?, se ganó el premio Rolex. Correcto. Teresa Manera fue merecedora del premio Rolex porque obviamente ha hecho toda una acción de protección de este extraordinario patrimonio fosilífero que no solamente es de los argentinos, es de toda la humanidad. Porque esto es comparable a las huellas del australopiteco de la Etoli, de África. Entonces vos estás comentando, Marcelo, yo no tuve oportunidad de ver esas huellas humanas, pero debe ser emocionante. Estamos viendo el animal vivo en estas huellas. Estamos acostumbrados a los huesos. Bueno, acá estamos viendo una conducta de un animal vivo. Eso es maravilloso. Correcto. Es como si el animal acabara de pasar por ahí. Sí. Y la tierra que sobresale, ¿viste? El barro que pisó, parece que pisó ayer. Aparte cuentan una historia a veces las huellas. No sé si vieron las de México, que hay una rastrillada de huellas humanas de una mujer y un niño que van para un lado, al lado hay de mastodonte, y después pegan la vuelta, pero son las de la mujer sola más profundas, que dicen que probablemente lleva al nene a UPA. Excelente. Muy bueno. Increíble. Qué maravilloso.
efectivamente, como bien están aclarando ustedes, las huellas dan el indicio de la actividad del animal. Sí. Antes de que se muriera. Te está dando el dato de lo que hacía cuando estaba vivo. Impresiona eso. Que sean tan actuales, tan reales. Que pasó ayer. El grado de resolución es Sí. magnífico. Y esto todo gracias a Teresa Manera. Así que si le llega el saludo, se lo mandamos con todo afecto. Esa es fantástico. A ver si continuamos con esta historia. Porque ahora empiezan a verse que no solamente es una cuestión de animales que evolucionaron en América del Sur. Hasta ahora vimos esos algunos de los protagonistas que son propios del continente sudamericano. Pero esto es lo que tiene de maravilloso el planeta Tierra, su dinámica, su cambio. Y todos saben, y más que nada los que están escuchando, los seguidores de este streaming de la Paleocueva, es que los continentes no siempre estuvieron en la misma posición fija que la que tienen hoy, sino que se han modificado, se han derivado, se han movido, se han trasladado estos continentes, y todos lo sabemos bien que es por la tectónica de placas. Las placas con las cuales está formada la superficie del planeta hace que los continentes se muevan. Lo siguen haciendo, evidencias de ello son los terremotos, son la actividad volcánica. Así que todo eso está indicando el planeta está vivo, el planeta se mueve, los continentes se mueven también entre sí. Y hace alrededor de 2 millones de años, redondeamos la fecha, 2 millones de años, hubo un cambio muy importante en la región centroamericana. El Istmo de Panamá, tan delgadito, sin embargo, hace unos 2 millones de años atrás, comenzó a conectarse entre América del Norte con América del Sur, porque esa región que se encontraba cubierta por el mar, comenzó a emerger de la superficie, del nivel del mar, y de esa manera creó un puente de islas, luego un puente más concreto. Es como que si se abrieron las tranqueras que permitieron que animales del hemisferio norte o de América del Norte migraran hacia el sur, y que aquellos del hemisferio sur, o de América del Sur, prepararan sus valijas y viajaran del mismo modo hacia el norte. Se secó el canal de Panamá. Y hubo un gran intercambio biótico entre ambas Américas, ¿sí? Se secó, dice Marcelo, el canal de Panamá. Otro día contaremos esas historias increíbles de cómo hicieron el canal de Panamá, y seguramente los fósiles que habrán descubierto cuando cavaron allí. Continúan haciendo excavaciones. El Smithsonian trabaja ahí. Fantástico, sí, fósiles muy lindos. Así que ahí está justamente en ese Istmo de Panamá, es donde ahí está la clave de esa conexión entre las Américas. Y podemos pensar, suponer, fantasear de que una fría mañana de aquel invierno de hace 2 millones de años, en lo que hoy es el centro de Buenos Aires, hacía frío, había mucha neblina, empezaron a delinearse siluetas de gigantes, de gigantes nuevos. Ya no era solamente un megaterio, empezaban a agregarse ahora otros componentes a las faunas de las pampas argentinas. Los primeros de ellos, los mastodontes, parientes de los elefantes africanos y asiáticos que vemos aquí. América del Sur comenzó a poblarse de enormes mastodontes, así parecidos a ellos. También llegaron otros herbívoros, camélidos, parientes de los camellos que viven hoy en África y en Asia, parientes de ellos, más chiquitos. También tenemos aquí a guanacos, por ejemplo. Y si tenemos que hablar de un lugar emblemático, la Patagonia, con estos mamíferos, con estos camélidos, el guanaco, ¿sí? Con ese paisaje, y sin embargo no es autóctono de este continente. Provino del norte. Entonces, si buscamos entre el pelaje de ese guanaco, vamos a encontrar la etiqueta que dice evolucionado en América del Norte. Y llegó hace aproximadamente 2 millones de años atrás para acerenciarse de América del Sur. Tuvo una magnífica relación incluso con los humanos, con los incas, para ser, por ejemplo, más preciso, y sigue hoy habitando solamente esta región del planeta, este animal. Vino de Norteamérica, donde evolucionó, llegó aquí, se extinguió en el resto del mundo, y hoy es característico de este lugar del planeta en América del Sur. Pero estos herbívoros, sean los mastodontes o los camélidos,
vinieron perseguidos por sus depredadores naturales. Estuvo poblado las pampas argentinas por enormes perros. El Theriodictis era un depredador, quizás con aspecto de un lobo estepario actual. También llegaron osos. Tuvimos una gran evolución de osos de enorme tamaño, incluso dicen más grandes que los osos de las cavernas europeos. Y, por supuesto, felinos. Estos animales también son oriundos del hemisferio norte. Llegaron hace 2 millones de años a las pampas argentinas, a América del Sur. ¿Produjeron la extinción de los organismos que ya vivían? No, se integraron ecológicamente. Y se sumó el superpredador, ¿no? Este sí que hay que tenerle miedo, porque este vive hoy, el yaguareté. Y cuando llegaron los conquistadores, muchos de ellos fueron el bocado, ¿sí?, de un yaguareté. Es así como, obviamente, la peligrosidad de este animal hizo que los humanos, los argentinos, ¿sí?, desde época de la colonia hasta acá, los corrieran a balazo de cuanto lugar hubo. O sea que las poblaciones originales de yaguareté que habían en América, enormes, distribuidos desde Canadá o no sé, América del Norte hasta bien el sur, por lo menos Río Negro, Sí. no sé si más al sur también, no sé si hasta Tierra del Fuego, pero sí hasta Río Negro, tenías estos animales. Así que estos sí que eran realmente grandes. Bueno, justamente el Tigre, la localidad del Tigre, se llama así por el yaguareté, en realidad, no por un tigre. Este no es un tigre de Bengala. Este es un yaguareté que hoy es bien sudamericano o americano. Así que el tigre tendría que llamarse el yaguareté. Y si fuéramos al puerto de frutos el próximo fin de semana, lo tendríamos que llamar como corresponde, el yaguareté. Vamos al yaguareté a comprar algo por ahí, ¿qué te parece? Y los Pumas también, ¿no? Y los Pumas, el equipo de Insignia. rugby argentino, tiene el emblema de un yaguareté y se llaman Puma. O sea, más confusión, imposible. Y al Puma le decían León. Por El eso. Puma le dicen León. Y a Gieco también. Y no tiene nada que ver con Claro. él. León Gieco. Es un balurdo, armamos, increíble. Y Bueno. había unos leones muy, muy grandes, ¿no? Más grandes que los de África, ¿no? Que inclusive estuvieron ahí medio conviviendo a lo último antes que se extingan en Patagonia. Mirá, te voy a contar una cosa. Primero, que eso no lo sé bien. Segundo, aquí en este laboratorio han trabajado ¿No? Nicolás Chimento Sí. y Federico Añolín Sobre ese tema, ¿no? sobre este tema, así que yo te pido que esto La lo próxima. retomemos la Esa próxima. está porque buenísimo, esa ellos historia. tienen para contar una historia extraordinaria de esto. No es este felino, no es el que vemos en pantalla, el yaguareté. Parece que era uno, como bien decís vos, Sí. más grande, tipo Sí. león, y que te lo cuenten ellos, Sí. porque es una historia fascinante Dejémosla. de panteras. Suspense. Estoy mirando la imagen del yaguareté y la mirada esa que tiene. Imagínate que de repente abrís una mata de pasto, Sí. de pastizal pampeano y te aparece este mirándote así. Sí, yo Chao, vi chao, se terminó. Cruzando Se terminó. Formosa de noche, cerca del Parque Nacional Pilcomayo, cruzando la Ruta 1. Es una Qué bichos belleza. enormes. Sí, dije que no se me pinche una rueda, nada, pues no la cambio ni loco. Mirá, no con el mismo romanticismo de ver allá en el norte argentino un yaguareté. Hace poco me volvía de la costa, de Pinamar, por Ruta 2, cerquita antes de llegar a Dolores, y por Ruta 2, cruzando un puma hermoso, de gran tamaño, y se los está viendo en los campos. ¿Vos lo vistes? Te estoy diciendo que sí. Creo que venías de la parrilla de Dolores, ahí no. No, todavía no había parado. Vinacho. Faltaba. En Chascomús iba a parar para comer. Pero el puma, no sé a qué parrilla fue. Eso fue en otro lugar. Pero mirá cómo están creciendo. O sea, mirá Sí, el sí. cambio. Ahí hasta muy cerca, ya acá en provincia de Buenos Aires. Acá Sí. cerquita de la ciudad. Pero escúchame, no solamente un puma en Dolores, un puma, un montón de pumas en Castelli, Dolores, etcétera, etcétera. Esto, Pinamar, en Gesell. obvio, de la Sí, sí, se volvieron a distribuir a full. Yo tengo un tío que trabaja en Costa Esmeralda, en la parte Sí, de monitoreo, ahí. y tenían grabaciones de la cámara de seguridad de pumas saltando todos los días, ida y vuelta al country. Está lleno. Y lleno, suerte lleno. que no le gusta los seres humanos. No, pero capaz un caniche, una cosa de... Y sí, No sé. cómo no, que lo vean en movimiento. Hay que cuidar a las Eh, mascotas. Es Sí. más, una cosita, para ver que no solamente estas cuestiones faunísticas, climáticas y ambientales, que están beneficiando a muchos organismos. Ojo,
Vos fijate esto, que uno en contra de lo que uno puede pensar, de la presión de la ganadería y todo, de cómo fue corriéndose la frontera de todos estos animales, y sin embargo hoy están repoblándolo. Sí, pero también la caza ilegal y todo, que se está cazando menos, y eso también ayuda a que los bichos, estén mucho mejor, ¿no? Escúchame, hubo también una noticia hace 2 semanas de un aguaraguazú que lo vio, no sé si fue en San Nicolás, puede ser, la provincia de Buenos Aires. Un aguaraguazú, o sea, son cosas increíbles las que están pasando en este momento. No sé si la pandemia habrá tenido que ver también quizá con la cuestión del avistaje de estos bichos, que se animaran a salir un poco más al haber menos movimiento, que hayan aparecido un poco más también por Sí, eso. o por ahí se corrieron, aprovecharon para correrse otros ambientes, en ese momento, que hubo menos gente molestando. Sí, yo creo que puede ser una combinación de un montón de cosas, porque el clima, no podemos negar que está distinto. Sí. Y como dice Chelo, también hay mucha más conciencia, creo que antes, Sí. el tema de la cacería. Ahí, por ejemplo, en la zona de la costa de Pinamar, que soy yo, antes lo que eran los coipos, las nutrias, se cazaban todo el año y no veías una. Era muy difícil. Ahora pasás por la ruta y ves cientos de nutrias en cada charca, en cada cosa, que está lleno. Que es más comida para depredadores, más, qué sé yo. Sí, inclusive el carpincho. El carpincho, sí. Que bueno, ahora está claro. en los countries acá, así que antes no había nada. Sí, el fin de semana pasado que fui a San Miguel del Monte, había 4 o 5 carpinchos Por ahí eso. en la costa de la laguna. Nunca vi en una No. laguna bonaerense un carpincho. En la primera vez. Ahora, imagínate, como bien dice David, en el 2020 nos agarró, tuvimos que quedar encerrados todos los seres humanos del planeta. La fauna salió por todos lados, porque eso está documentado. Hay un montón de bichos que volvieron a recuperar el territorio perdido. Imagínate si nos extinguiéramos. El repoblamiento de una gran cantidad de estos animales que hoy están confinados, sean plantas, insectos, pobres los insectos. La agricultura los está con todas las fumigaciones corriéndolo de una manera devastadora. Y los anfibios. ¿Cómo? Y los anfibios. Anfibios, reptiles, aves. Imagínate extinguidos los humanos. Estos hacen una fiesta. Sí. Enseguida Buenos Aires queda cubierto de plantas y vuelve a ser poblado por todas estas criaturas. Bueno, el primer año de pandemia era muy bueno en Santiago de Chile, había muchas denuncias, videos de cóndores anidando en balcones de casa. Extraordinario. Extraordinario. Vamos a seguir y cerrar por ahí en breve. Sí, son las 7, no sé si quieren ir a una pausita ahora o... Terminamos Dale. con esto de los felinos y pasamos a una pausa. Para hablar de los grandes depredadores que llegaron también desde Norteamérica, cerramos, a ver si aparece, con el tigre dientes de sable, el Smilodon. Resulta que uno de los primeros hallazgos los hizo ni más ni menos que Francisco Javier Muñiz, un naturalista, médico, patriota. El tipo sabía de plantas, el tipo sabía de medicina, luchó en las guerras de la independencia y además lo importante es que murió atendiendo pacientes en la fiebre amarilla, creo que fue 1860, 1861, no recuerdo bien la fecha, o sea que él también tuvo una intervención importante en todo lo que fue el control de la fiebre amarilla que asoló Buenos Aires en aquel momento, 1860, 1861, disculpen, no tengo presente bien la fecha. Y Francisco Javier Muñiz, entre medio de todas esas cosas que estaba viviendo la Argentina, estamos hablando de 1840, 1841, descubre, desentierra, prepara y describe en el diario La Gaceta de Buenos Aires a su más espectacular hallazgo, que fue ese tigre dientes de sable. ¿Él fue el primero que encontró el tigre dientes de sable en el mundo? No, hubo otro, un paleontólogo o naturalista dinamarqués de apellido Lund, que estaba buscando fósiles en el sur de Brasil, y es allí donde él encontró los fósiles y lo bautizó antes que él, no sé si habrá sido un año, unos meses. Justito. Justito, o sea, le sacó porque Muñiz, cuando lo describe, en esa condición de soledad que él tenía, lo bautizó en honor a él mismo. Entonces lo bautizó Muñifelis, el gato, el felino de Muñiz.
Y se lo merecía en realidad. Se lo merecía. Se lo merecía. Bien. Es el padre de la paleontología argentina, nacional. Efectivamente, el padre de la paleontología argentina, que se carteó con Darwin también. Vamos a terminar de ver esto. Es como, y ya vamos cerrando. Sí. No, y es un fósil espectacular, perfectamente preservado y que está acá en el museo. Correcto. Y que después vamos a hablar acerca de la reconstrucción. Próxima. Así vamos cerrando este bloque. Que el tigre de dientes de sable era un bicho del tamaño y quizás más robusto que un león africano actual. Entonces imagínense que debajo de los cachetitos del león que estamos viendo en la imagen, le salían a nuestro tigre de dientes de sable dos enormes caninos que eran muy largos, eran de bordes afilados, ¿sí? Y no eran tipo banana como los dientes de un Tyrannosaurus Rex. Eran dientes lateralmente comprimidos, con bordes aserrados. Era como si fuera a agarrar un tramontina con filo adelante y atrás. Así que vos imaginate lo que habría sido entrar con esos caninos en el cuerpo de una víctima, lo que habrá sido la laceración causada en un megaterio, en un toxodon, en un mastodonte. Miremos esta escena y con esto vamos cerrando. Con esta parte de acá, maravilloso, Buenos Aires, esto habría sido una escena común. Cualquier día podríamos haber tenido, quizás eran las estribaciones de Sierra de la Ventana, en un momento de intenso calor en la región pampeana, más parecido al Chaco que lo que es hoy, y un grupo de tigre de dientes de sable capturando un toxodon. Una escena parecida la hubiéramos tenido si viajábamos en aquel momento en auto desde Buenos Aires para Mar del Plata, y si pasábamos por la Atalaya para cargar nuevamente agua para el mate o comprar unas facturitas, tenías que tener cuidado de que no te capturara un tigre de dientes de sable. Al fin de cuentas, hoy, en África, si te mandás un viaje en auto por el Parque Kruger, si te bajás, bueno, vos tenés que firmar el contrato con Sudáfrica diciendo me hago responsable de que si me morfa un león, ¿sí? Bueno, en aquel momento pasaba lo mismo. Así que era muy entretenido viajar por Buenos Aires hace aproximadamente 1 millón de años atrás con estos peligrosos depredadores. Muy bueno. Vamos a un corte ahora y dejamos lo que sigue para después. ¿Qué te parece? Lo que viene, lo que Me viene. parece bárbaro. Antes de irnos igual, el señor de los aritos, un seguidor nuestro, nos manda primero un saludo desde Bariloche. Después nos dice que hace cosa de 1 mes o 2 atrás se vieron un par de aguarás en La Pampa. Mirá, Mirá. mirá. qué Hasta ahí bueno. abajo llegaron. Qué Así que bueno. fantástico, muy buen dato, ¿eh? Excelente. Muy lindo. Un saludo para el amigo y vamos a un corte y volvemos. Perfecto. Nos vemos en un ratito. Bueno, Volvimos, ¿no? ¿Estamos al aire? sí. Vamos. Regresamos para acá con la mascotita que tenemos, con el Stodon reconstruido. Este seguramente sí por Magne de la Croix. Algún día vamos a hablar, ¿sí? Muy lindo. Bueno, quédate tranqui, ya te van a dar de comer. Y nada, para redondear, hay un montón de cosas para hablar de este tema de los mamíferos pleistocénicos o cuaternarios de la región pampeana. Quizás aquellos que tengan oportunidad, hago propaganda del libro, de conseguirlo en las librerías, Buenos Aires 1 millón de años atrás, de la editorial Siglo XXI, y si no, buscarlo en Mercado Libre, no lo sé. Y a su vez ver otras de las literaturas que estuvimos, de los títulos que estuvimos recomendando, donde van a encontrar datos muy pero muy interesantes. Lo que sería piola ahora, en estos minutos, en este segundo tramo que nos corresponde, es conversar acerca, que nos muestres de las tareas de excavación, del descubrimiento primero y las tareas de excavación, realizadas en ocasión de la ampliación de la red de subterráneos de Buenos Aires. ¿Cuándo fue, Marcelo? Una fue en 1998, creo que fue, ¿no? 97, 98 y la otra 2000. Muy bien. ¿Tenemos fotos para ver y que Marcelo nos cuente un poco? Yo antes te quiero hacer una preguntita, que vos decías de que vino todos esos depredadores de América del Norte a competir acá con la fauna que estaba acá. ¿Qué depredadores había acá? Porque ¿qué vinieron? Todos los carnívoros de allá, pero acá eran todos, no se mataban los bichos. Mira, los grandes depredadores del terciario, de la edad terciaria, del periodo terciario, y que llegaron hasta unos pocos millones de años antes de este gran intercambio americano, fueron dos. Un grupo de marsupiales carnívoros,
fundamentalmente los boriénidos. Eran algunos de un tamaño respetable, tipo, no sé, perro grande, oso, esos grandes depredadores, unos colmillos enormes, pero eran obviamente parientes de manera grosera con una comadreja. Otro, más famoso y más extraordinario por su forma, el Thylacosmilus. Recientemente encontraron un pariente, un proto-Thylacosmilus, informalmente hablando, en Colombia. Y también bichos espectaculares, con unos tremendos caninos. O sea que esos eran los depredadores previos a este intercambio de hace alrededor de 2 millones de años, los que cumplían ese rol de carnívoros en Sudamérica eran los marsupiales. Y también las aves. ¿Quiénes eran? Bueno, por un lado, los más famosos, los fororrácidos, el Phororhacus, el Andalgalornis y tantos otros de este grupo de aves no voladoras que seguramente se desplazaban rápidamente en las patas traseras, tenían un cráneo algunos del tamaño de un caballo, pero con un pico recurvado como el de un águila. O sea, esos habrían sido carnívoros implacables, tremendos. Es como si fuera un águila no voladora, pero de 1,50 m, 2 metros de altura, corriendo velozmente detrás de una presa. Y no sé si carroneando, pero o teniendo una predación activa, otras aves como el famoso Argentavis, ¿sí? O sea, que tenías una variedad tanto de mamíferos marsupiales como de aves depredadoras, que eran los que controlarían las poblaciones de herbívoros de aquel momento, previo a la llegada de estos carnívoros del norte. Igual te faltó un depredador que llegó del norte, que somos nosotros, los humanos, que no sé qué impacto habremos tenido en toda esta fauna enorme, pero seguro que los habríamos cazado y bueno, hace unos 15.000, 20.000 años llegamos a Sudamérica, ¿no? Correcto. Usando este mismo puente que contabas vos en la charla hace un ratito. Claro, correcto. Esa es obviamente una historia que sería interesante que la abordemos en otro momento. Quizás podremos invitar a algún arqueólogo o algún antropólogo y que nos cuente acerca de la llegada de los primeros humanos, Homo sapiens eran, de estos primeros indios prehistóricos que tuvimos en América y particularmente acá en esta región. Así que eso, y obviamente convivieron, como lo dijo Florentino Meguino, convivieron con estos mega mamíferos hasta hace 10.000 años atrás. Y para cerrar, así Marcelo cuenta las experiencias con los fósiles porteños, era hasta dónde, como bien vos lo planteaste, el humano fue causante o no de la extinción de estos seres prehistóricos que ya no quedan más. Lo vamos a tener que hablar en otro momento, porque pero temas fascinantes. Muy bueno. Lo dejamos a Marcelo. Está bárbaro. ¿Tenés alguna fotito ahí, Santi? Para que sea más elocuente el relato. Año 2000. Arranquemos por ahí. Dale. Yo venía de trabajar con Bonaparte. No es un dato menor. 11 años de técnico como Bonaparte. Nos reencontrábamos acá con mi gran compañero, amigo y mi jefe, Fernando Novas. Y se escucha bien ahí, Santi, ¿no? Sí. Micrófono. Y te llamaron a vos, ¿no? Contá un poco cómo fue que te llamaron, que habían encontrado en la ampliación del SubTV un gliptodonte cuando estaban haciendo esa extensión, esos nuevos alargamiento de la estación que terminaba en la Croce. Sí. Y que hoy llega hasta los Incas. Claro. Así que bueno, ¿y cómo fue que te llamó? Todavía. No, lo que pasa es que año 1997, eso no me acuerdo. Ponele, 97, 98. Habían hecho ya eso. Nos llaman por teléfono acá al museo, el que era en aquel entonces el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, que era un señor, Benito Nazar Anchorena, si mal no recuerdo, un hombre muy culto, muy respetuoso e interesado por el salvataje del patrimonio fosilífero de la ciudad de Buenos Aires. O sea que no solamente era avancen, perforen e inmediatamente encofren todo con cemento para poner el subte, sino rescaten los fósiles que están descubriendo. O sea, eso fue importantísimo.
porque hacía años que no se descubrían fósiles en Buenos Aires con todas las obras que se hacen. Construcciones, claro. Cada obra que se hace en Buenos Aires se descubren fósiles, indudable, pero con el temor de que van a paralizar la obra, no lo denuncian. Cuando que sería bueno, si hacen una próxima excavación en tal edificio, nos llaman. Claro, avisar al museo o a patrimonio de la ciudad. Claro. Que hay todo un departamento que se encarga de todo esto y nada, y rápidamente uno va y saca los fósiles sin parar la obra. Obviamente. Es un mito eso de que se para y después me confiscan el terreno y pierdo la propiedad. No, todo lo contrario. Todo un mito. Vamos rápidamente, se extrae material y bueno, puede ser algo novedoso también, ¿no? Y además que le queda para el edificio el emblema de decir, aquí fue descubierto el esqueleto de fulanito de tal. Sí. O sea, eso es un bonus track muy interesante, que hasta puede ser una excusa interesante de evento de promoción. Como pasó con el Museo de la Usina. Contalo. Ahora es un lugar turístico hermoso que bueno, fue un yacimiento arqueológico en un edificio de Buenos Aires que tuvieron que rescatar toda una parte arqueológica que encontraron en el lugar del cimiento y incorporaron la usina esta y todos los restos que aparecieron en forma de museo en la planta baja del edificio. Pero bueno, volviendo con lo de esto de que extraemos las cosas rápido, yo siempre le he hecho la culpa al capítulo de los simuladores que filmaron acá en el museo, en el que encuentran un esqueleto de dinosaurio en una obra, que se lo hacen a un verdulero, que el verdulero contrata a los simuladores para que paren una obra de un edificio que le iba a destrozar el local. Excelente. Entonces en los simuladores hacen que aparece un dinosaurio y dicen, no, esto es de interés internacional porque es el primer dinosaurio de Buenos Aires, no sé qué, y paran la obra por completo. Yo creo que el mito puede haber nacido un poco en ese lugar. Por más que soy fanático de los simuladores, sí, le echo la culpa de que está el mito de que paramos obras y que hacemos esas cosas porque no. Sí, no. Maravilloso eso, ya lo voy a buscar hoy en YouTube y lo voy a ver, el capítulo. Pero es previo, ¿no? Igualmente, todo ese prurito del ingeniero, del arquitecto, decir, no me paren la obra, entonces no denuncien nada y se pierde. Se pierde, una maravilla. Sí. Bueno, pero contá en la estación Juramento, ¿qué hicieron? ¿Qué se había encontrado? ¿Se ve, che? El mini gliptodonte ahí. ¿Qué encontraron ahí? No, pero en Juramento, terminá de contar. ¿Qué pasó? Resulta que esto estaba de la Rúa de Intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Había encomendado a Subterráneos de Buenos Aires que extendiera su red de subterráneos. Hacen un primer descubrimiento. En la línea D, ¿no? En la línea D, en la estación Juramento, claro. Cabildo y Juramento. Y ahí ya estaba consumado. Ya estaba parte de la coraza del gliptodonte que tuvimos que ir a ver a un galpón, no me acuerdo dónde. Y después hicimos una linda exposición. Ellos ya lo habían sacado al gliptodonte, ¿no? Ya lo habían gente sacado. Que trabajaba ahí. Ya lo habían sacado los obreros y entonces después hicimos una linda exposición en que no sé cómo estará hoy en la estación Juramento. Porque era un gliptodonte más chiquito, ¿no? Tipo esclerocaliptus. Eso mismo. Era un esclerocaliptus, un gliptodontito que mediría 1,20 m con furia. Claro. ¿Qué pasó? Quedó esa relación bien planteada y buena con este señor Nazar Anchorena. Y en segunda ocasión, cuando ellos estaban ampliando debajo de la avenida Triunvirato para extender desde lo que era, desde Federico Lacroce, en dirección a lo que hoy es la finalización de la línea B, que es estación... ¿Sí, Congreso? O... No, espera. No. La B. La B que llegás hasta, ¿cómo se llama? Juan Manuel de Rosas, me parece. Entonces, toda esa extensión fue por debajo de Triunvirato. ¿Qué pasa? Ahí sí los agarramos justo, porque ellos estaban haciendo los túneles que ahora vos vas a contar, y ahí llaman para decir otro gliptodonte, esta vez mucho más grande, y con la cosa de meter nosotros mano en la excavación y extracción de ese material. Sí. Así que bueno, esto era un poco cómo la gente, con los obreros que trabajaban en los túneles, accedían para abajo, ¿no? Serían los túneles que estaban generando, y las maquinarias, todos se bajaban por estas tomas que había cada 300 metros, y que inclusive seguía circulando los autos por arriba de la avenida. Y bueno, todos bajamos por estos andamios, alrededor de 10 metros, entre 10 y 15 metros de profundidad, a esos túneles que generaban los obreros, ¿no? A diario.
Pasa la otra. Bueno, acá se puede ver una imagen así de los túneles que eran bastante tenebrosos. Esto era todo excavado a mano por obreros realmente profesionales, expertos en excavación, y ellos mismos iban haciendo un encofrado en las paredes para generar como un borde de cemento, donde después el techo de esta cueva lo terminaba, lo cerraba una máquina que venía especial, que hacía todo, comía el sedimento, la tierra que está en el medio de esos dos túneles que generaban los obreros, y cerraba esa bóveda toda mecánicamente, ponían paneles y filtraban cemento y generaban ese techo para ir comiendo y dejando libre todo el acceso ahí para Un poquito que de ponga las vías. de claustrofobia, ¿no? Ahí abajo. Sí, tenías, y esto caía agua todo el tiempo. Había precipitación de agua en la tosca, barro. tenías 10 metros de tierra arriba tuyo. Entre 15 metros y más también, en algunas partes más. ¿Temperatura? ¿Cómo? ¿Temperatura? Temperatura era bastante frío y muy, muy húmedo. Recuerdo que estaba todo empapado. Pasada otra. Bueno, acá tenemos no era uno de los ingeniero. profesionales excavadores que trabajaban ahí, ni un ingeniero tampoco, era el doctor Fernando Novas, El inspector. el inspector. Y acá, mira, se puede ver lo que les digo, ¿ven? Que iban haciendo estas paredes de cemento y después la máquina las unía y generaba ese techo para cerrar por arriba, que era gruesísimo esto. Así que bueno, acá Fer justo mirando, apenas llegamos al lugar, estos eran los primeros momentos que estábamos llegando, lo que habían encontrado los operarios ahí en la excavación. Pasa otra. Esto es lo que nosotros nos encontramos. Ellos habían ya abierto un poquito la coraza, se vio una gran coraza de Gliptodonte. Bueno, Fernando nos decía que era de género Glyptodon, así que es una coraza bastante grande, como contaba Fernando, ahí parecida casi a un fitito. Y la habían ellos limpiado un poquito en la parte de abajo. Entonces le habían puesto estos tabiques acá, puntales, para que no se nos colapsara y se caía, porque esto estaba 15 metros de sedimento arriba, ¿no? Tenías arriba de esta coraza que daba a la avenida, así que Ahora, había que ir librando todo. Ahí está como Capaz no era la técnica ideal, pero tuvieron una muy buena predisposición o una muy buena actitud de querer protegerlo, ¿no? Sí, sí, por suerte avisaron y bueno, y no tocaron más, lo dejaron ahí. Esto sería el caparazón como patas para arriba, ¿verdad? Efectivamente. Al revés. Sí, Efectivamente. O sea, el caparazón se ve, la continuidad sería para la parte de abajo de la imagen. sí. Hay otra más. Y esta parte la comieron ellos, se había perdido, ¿no? Ujú. Bueno, acá uno de los operarios más jóvenes que Ujú. tenía ahí la empresa. Mirá. Sí, Sí. jovencito. Sí, sí. La empresa Blanco, Techin. pobre, Sí. que lo tenían ahí todos los días, no podía tomar sol. Casco blanco se pasa de sueldo. Y lo- Sí, el topo. flaco, El dile. topo, el topo. El topo. Pasa otra. Y todos los temas eléctricos había. Acá otro de los operarios, Agustín Scanferla, que trabajaba con nosotros, paleontólogo, doctor en paleontología, y nada, también joven ahí trabajando y empezando a hacer el túnel. Que la coraza, como le decía, estaba justo en el medio de los dos túneles que ya habían hecho los obreros. Entonces lo que teníamos que hacer era unir entre un túnel y el otro, por adelante y por atrás de la coraza, ir separando esa coraza de todo el sedimento que lo rodeaba, tanto los 15 metros para arriba de la avenida, como el suelo, el piso y los costados de los dos túneles. Ahí, perdón, Marce, vos le fuiste generando, dejándole un pie al caparazón para que se sostenga. Claro. Ah. Primero hicimos un túnel que unía con los dos túneles. Y obviamente esa columna que en el medio estaba la coraza era también la que sostenía los 15 metros de tierra. Me imagino
el riesgo por ahí de empezar a excavar ahí y en cualquier momento se te podía venir encima tranquilamente. Claro, de hecho continuaban los obreros excavando bastante cerca de esto, por los túneles, y todo el tiempo gritaban, ¡derrumbe! Y salían corriendo y ¡blum! Se caían unos bloques. Ellos se daban cuenta cuando fracturaba la tosca y sabían cómo se quebraba y la anticipaban, inclusive gritaban y corrían y se caía ¡blum! Unos bloques, un ruido. Pero bajito. Te la regalo. Sí. Estas son máquinas que nos dieron ellos, que son los que ellos excavaban, que son martillos neumáticos y que son pesadísimos, de hierro macizo. Así que nosotros que no estábamos acostumbrados a trabajar con esto, la agarramos re pesado con los bracitos, con los musculitos que no nos daban, todo vibrando así, y claro, y los dientes, nos vibraba todos los dientes y no sabíamos si lo apretábamos la boca, nos parecía que se nos rompían. Así que ya estábamos con la boca abierta y era como que estábamos así, ¿ves? Con la boca medio entreabierta como para poder sostener la boca, que no sabíamos cómo trabajar con la mandíbula. Tengo ese recuerdo que fue al principio complicado acostumbrarnos. Estos son neumáticos. Sí, me parece que eran a agua. Eran a presión de agua. Hidráulico, correcto. Así que bueno, fuimos avanzando. Bueno, acá estoy yo también con esto, que parecían chicos, pero eran muy, muy pesados. Seguí la otra. Y fuimos abriendo. Esto realmente nos costó bastante ir haciendo este túnel, tratando de que sea lo más estrecho posible para que esa columna que dejábamos con la coraza en el medio sea la columna de sostén. Todo el sedimento que había para arriba. No, meterse ahí era como Una que locura. te estuvieran metiendo en el ataúd de Tutankamón y te dejaban ahí enterrado. Te lo juro que era impresionante. ¿Vos fuiste todos los días? Sí, Yo fui, sí, claro. Pero el que era un capo excavando era el muchacho que obviamente tenía todo el entrenamiento. sí, además, creo que hay fotos del muchacho. robusto, Australopithecus robustus, Sí. que permitía agarrar pico, pala. Este no. Mirá, está. Este Sí, es sí. Gracilis. sí, Homo Sí, farensis. sí. Ahí estaba, sí, estaba ahí, bueno. Vos sabés que tratábamos de, bueno, le dábamos por ahí, pero completamente, como decía Fer, con mucho miedo de que en cualquier momento se te caiga un bloque en la cabeza. ¿Qué te parece? Así que era, bueno, le dábamos un poco, salíamos del túnel, volvíamos a animarnos y así fuimos avanzando. Mira, Seguí 28 otra. de mayo, 28 de mayo del 2000. Sí. Dice la fecha. Y este es el muchacho que nos dio una mano vital para sacarlo, vital. Si no, creo que no lo hubiésemos sacado. No. Que fue separar todo eso del techo de los 15 metros de tierra que teníamos arriba. Así que él fue el que se animó a hacer ese corte de la coraza con todo el resto del sedimento. Y lo iba haciendo primero con la máquina esta hidráulica ahí, que le daba para arriba con una sola mano. Yo no nos podía casi sostener con las dos, y él lo daba con una sola mano, se colgaba, se clavaba en la tosca, el aparato, el martillo, se colgaba y se caía el bloque de tierra, que era un bloque que por ahí pesaba 80 kilos, 50 kilos. Y entre la tierra que caía, él con la mano izquierda agarraba otra vez el martillo y lo volvía a meter. Caía los bloques y le caía la mano izquierda. Con una sola mano lo sostenía cuando le caía. Recontra Y mil entre la cancheras. tierra ya lo enganchaba, lo enganchaba ahí y lo volvía a clavar ahí para seguir trabajando. Y después con estos fierros que se hacían ellos, iban comiendo, dándole como más detalle, más plano a todo el techo, como trabajándolo, porque después hubo que poner todos durmientes, todas maderas muy gruesas, de quebracho, para hacer un techo Claro. y sostener los 15 metros que queden ahí con Tenía esas una- columnas. Como una chuelita al final, Sí, una palita. sí. Claro, porque esto, o sea, nosotros estamos acostumbrados a excavar para abajo. Para abajo, los una costados. canaleta. Para arriba es un eje nuevo que se te agrega, ¿no? Sí. Pasa otra, a ver, Santi. Sí, bueno, y toda esta tierra que iba sacando él, había otro muchacho también fantástico que con la carretilla la llevaba hasta el agujero ese que les mostré en la primera imagen
y la ponían en unas tolvas grandes y eso la sacaban 15 metros a la superficie y había unos camiones que lo iban cargando con esa tierra y las llevaban. Y así era todo el movimiento de tierra, con carretilla hasta la boca esa de inspección. Claro, porque hay que también explicarle a quien nos está gentilmente escuchando, de que es cierto de que se estaba excavando la coraza del gliptodonte con la ayuda de estos dos operarios que fueron clave. Pero no hay que olvidar de la presión que había también para avanzar con nuestro trabajo, porque iban avanzando la ampliación de los túneles. La máquina del medio, esa que yo les explicaba, que va cerrando el túnel, comía la tierra y hacía el encofrado de cemento, y así. Entonces venían los ingenieros y nos decían, miren que tiene, ¿cuándo terminan? La máquina llega pasado mañana, ¿eh? Estábamos todo el tiempo contra reloj porque la máquina no podía frenar, no podía esperarnos para sacar. Así que por eso es un ejemplo de que en estas obras de excavación y de ampliaciones que se hacen acá en Buenos Aires, con los operarios y las máquinas que están utilizando en la misma construcción, agiliza la extracción de los fósiles y no tuvimos ningún problema, lo sacamos realmente en tiempo récord y en perfecto estado de conservación y de extracción, y la máquina no se frenó en ningún momento. Pasa otra. No es solo sacarlo en condiciones al fósil, sino que en tiempo y forma, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Sí. Bueno, acá está Agustín Escanferla. También miren que el túnel bien se achicaba por momentos porque el sedimento que íbamos sacando hacía que en algunas partes pasemos casi por 1 metro de altura en los túneles. Pasa otra. Acá empezamos ya a separar la coraza del gliptodonte. Le dejamos un poquito de sedimento al dibujo de todo ese dibujo fantástico que tienen las corazas, las placas, para que justamente eso también le dé cuerpo, lo proteja. Estaba muy entoscado, Marce, ¿no? Muy entoscado. Sí, de hecho costó la preparación. ¿Ya? Empezamos a hacer con yeso, con papel, el viejo y querido bochón para la extracción, porque esto después tenía que llevarlo la máquina hasta ese agujero que estaba ahí y con una hidrogrúa levantarlo y sacarlo del pozo. Así que bueno, nada, fue un laburo bárbaro. Acá yo empecé a comer abajo y les hicimos unos esquíes con unos durmientes para separarlo del piso, y esos esquíes ayudó a que la máquina lo arrastre hasta el agujero ahí para extracción. Pasa otra. Y vamos a ir cerrando todo el bochón para darle esa consistencia y poder, tenerlo ahí en condiciones para el movimiento, porque realmente esto se hace para que el movimiento que uno tiene con el material no se quiebre, lo sostenga mejor y todo. ¿Era la misma tuneladora que usaron para sacarlo o Sí, alguna otra? Ah. la misma tuneladora esa llegó hasta acá al lado y lo arrastró hasta el agujero. Ahora, piensen que lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Todas esas vigas, esos puntales para sostener el techo que hay arriba, vemos parte de la montañita de tierra y arriba el superbloque de todo rodeado ya la coraza, con el yeso, la tela de arpillera, ¿verdad? Sí. Alambre, todo para que no se destruya. Claro, pues le sacamos el cemento que lo protegía, así que teníamos que generarle un cuerpo a través de sostén artificial. De la cohesión. Entonces, piensen nada más, para tener una referencia que por ahí no se aprecia, es que la coraza era casi tan larga como este escritorio, Sí. esta mesa, y anchita, ¿eh? Sí. Así que fue todo un desafío, por supuesto, beneficiados enormemente por las máquinas, las otras máquinas que estaban Sí, si no, no participando lo de la podíamos excavación. sacar nosotros. Era imposible. Es Era imposible. otro riesgo más, porque eso es pesadísimo, el bochón pesadísimo. No solo para moverlo, sino que tener cuidado que no te aplaste, No, no se te esto caiga es encima. media tonelada. Sí, Claro, claro. sí. Así que, bueno, fue un trabajo re lindo que nos mandamos. A mí me encantó, que siempre estamos obviamente trabajando en Patagonia, en el norte del país, con los dinosaurios. Y bueno, meterse acá y un poco revivir también lo que se hizo al principio de siglo
con los descubrimientos de toda la megafauna acá en Buenos Aires, desarrollar esto. Y fue muy mediático, salimos en varios periódicos. Vino Así que uno de tus primeros la trabajos televisión. en el LACEP fue un gliptodonte. Uno de los primeros trabajos fue así, sí. Antes había ido a la Antártida, pero bueno. También por Pero- la propuesta del LACEP, obvio, no es Sí. que llegó al LACEP No, para un gliptodonte, sino fue a Antártida, con Antártida, grandes sí. descubrimientos en la Antártida, sí. conjuntamente con la gente del Instituto Antártico Argentino, fundamentalmente el querido geólogo Juancito Lirio. Juancito Lirio, Que va a estar con nosotros, vamos a hablar de la Antártida en otro momento. en otra ocasión. Así que bueno, fue lindo. fue muy piola Muy poder bueno. extraer este material, que se le aclara a quienes nos están escuchando que lo pueden ver Está en la estación Tronador, exhibido ahí. ¿sí?, de la línea B de Subterráneo, en la calle, Sí. en Avenida Triunvirato, ahí está la estación, y Tronador. Sí, vayan que está la coraza original puesta ahí en una vitrina. Así que eso está muy bueno que lo hayan, ¿no? Igual que en Juramento, que también está ahí conservado en el lugar. Sí, porque un poco como comentábamos la vez pasada, preguntaba una señora, ¿pero por qué esto no lo llevaron a un museo? ¿Cómo no es una pieza valiosa? Sí, claro que lo es, pero es cierto también de que los museos de Argentina, el gliptodonte era como si fuera una vaca, era el bicho más común y más abundante, y para colmo incordioso para poder guardar en una estantería. Porque una cosa son los huesos, vos ponés los huesos sueltos, y otra cosa es una coracita grande como esta mesa, alta como esta mesa, y ¿cómo lo pones? Y lo manipulás, y que se rompe. Y no, y la extracción es súper compleja. Coraza. Es grande, es un bicho adentro grande. tiene huesos, a veces se ahueca. Adentro sí. tiene por ahí todos los huesos. No, Mucha además, tierra adentro. Los museos nacionales, que tanto que estamos nosotros como el de La Plata, están llenos de fósiles. Las colecciones están repletas de fósiles, y realmente incorporar estos materiales hay que evaluarlo bien, Sí. ¿no? Y a veces, bueno, es posible exhibirlo en un lugar que no sea el museo. Sí, Que pero esté también bien preservado y demás. es importante también sacarlos, ¿no? También preservarlos, porque por ahí tienen información que no está. Obvio. Acordate, David, Sí. cuando preparamos hace poco, hace un año atrás, Ahí en Ezeiza. en Tristán Suárez, en el Museo de Historia. Por favor, vayan a verlo porque es un museo fantástico que está abajo de las tribunas de la cancha Tristán Suárez. Vayan ahí, toda la gente, la directora, Claudia y el esposo, que son todos fantásticos, un equipo ahí de dirección del museo extraordinario. Y ahí fuimos con David a sacar, a preparar un gliptodonte que también como ¿no? Género gliptodonte. Sí, sí. Que bueno, cuando empezamos a prepararlo con él, una conservación espectacular, ¿no? ¿Te acordás que tenía inclusive peces que estaban adentro, la coraza? Sí, fue un bicho muy mediático, salió cuando se encontró en todos lados, y bueno, también era la responsabilidad de hacer una muy buena preparación con ese bichito que quedó exhibido en este museo. Y además, en toda la región pampeana está lleno de caparazones de gliptodontes por todos lados. Son importantes, pero son, como decía Fer, muy, muy comunes. Sí. Bueno, y contá vos en Marcos Paz que sacaste y encontraste un montón también, Sí, ¿no? sí, es lo mismo que se repite en todos lados, ¿no? Hay en Marcos Paz, en una cantera llena de fósiles de todo tipo, gliptodontes y de todo tipo. Y eso, por eso también es importante, por esa cuestión edilicia, ¿no? Estos límites lógicos que tiene un museo, por más grande que sea, de fomentar la creación de museos regionales, museos locales. Y con repositorios. Con repositorios, y que también esos materiales que se colectan sean de utilidad para los científicos, ¿no? Y vos hiciste eso en Marcos Paz. Hicimos eso en Marcos Paz, también en Matanza, un repositorio, el Museo Histórico de la Matanza. Sí. Sí, en cada localidad de la provincia de Buenos Aires se puede replicar esto. Che, David, en Marcos Paz ustedes trabajaron más en Tosquera, ¿no? Trabajamos Que eso en- es otro sitio que da todos los días también fósiles, que están metiéndote ya en la altura del Pleistoceno, en la edad donde estaban esos megamamíferos. Sí, en toda excavación, lo mismo que acá en Capital, digamos. Toda obra de excavación hay que ir, relevarla, mirarla, porque son muy comunes los fósiles. Un trabajo ya de la época de Rusconi, que tenía este interés por ir recorriendo, como bien contás en el libro, las obras de toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto hay que hacerlo en todos lados, porque aparecen fósiles. Y ahí trabajaron con Leopoldo Solveson, ¿no? De La Plata. Sí, con Leo, con el hermano, con todo el grupo de trabajo
Estuvimos recorriendo en las tosqueras de la cuenca del río Matanza y también en las barrancas del río y arroyos. Miren ahí uno de los mensajes que manda el señor de los Aritos, dice: exponer esto en un lugar público, como puede ser una estación de subte, es acercar los hallazgos arqueológicos, en este caso paleontológicos, a la comunidad. Coincidimos, Sí. porque obvio que no es, en muchos casos obviamente se trata de patrimonio, se trata de un tesoro, se trata de algo importante, pero también se valoran cuando se lo da a conocer. Entonces, esto fue un caso, el caso de los museos, que no solamente tienen que venir a parar a los museos centrales, dígase esto, Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es donde estamos hoy, o el Museo de la Plata. Hay un montón de museos en el interior del país. Sí. A mí me encanta eso. En breve tenemos que ir a preparar los 4 gliptodontes que se encontraron asociados, interactuando seguramente entre ellos, que no se encontró mucho de eso, que hayan una asociación de varios ejemplares juntos, Distintas que edades. por ahí informaba, nos avisaba de que los bichos andaban en manada y que están en la Municipalidad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Así que ahí también el Eso Museo de está Bolívar, trabajando, haciendo todo este desarrollo paleontológico, Emilio Benetti de allá de la municipalidad, toda la gente, el intendente también reenganchado con revitalizar todo esto y ponerlo en valor. Sí, que aparte, perdón, Fer, yo creo que también esto de los museos locales o los lugares públicos que exhiben fósiles y cosas así, yo siendo de Pinamar, que es un pueblo chico, como así decirlo, en su momento tuvo su colección de fósiles de la playa y que estaban exhibidos, y te saca de esa idea de que los fósiles son algo intocable, súper escaso, súper raro, y que la paleontología es algo que hay 5 o 6 iluminados que lo estudian y te da esa idea de decir que están acá, están cerca, Sí. y uno se puede dedicar a estudiar esto, a buscar esto, a trabajar esto, a ser técnico, paleontólogo, arqueólogo, lo que sea. Creo que es a un chico o a alguien con esa inquietud de querer conocer este mundito, decir, che, acá en mi pueblo Claro. hay fósiles. No, Hay- absolutamente. Esa inquietud tan presente, como le escuché también decir a Fer una vuelta, en los argentinos, ¿no? Es histórico. Esta cercanía y esta curiosidad por los hallazgos paleontológicos. Bueno, David contó los hallazgos, que lo contalo, David, vos que hizo allá en Marcos Paz, que encontraba mastodontes, todo. ¿A vos se te ocurrió a vos poner el tema de tierra de mastodontes Marcos Paz? Es ya como una marca registrada paleontológica que tiene el municipio. Sí. Un poco a mí, un poco también al intendente de Marcos Paz, que es fanático del apoya. Perito Moreno, ¿Cómo se llama el nombre? Ricardo Curuchet. Es muy fanático del Perito Moreno, es scout, entonces de ese lado llegó a la palio y bueno, estaba interesado en la cueva del Miló, donde había estado visitando, había visto las esculturas y bueno, se enganchó por ese lado y propuso ponerle tierra a mastodontes. Y vos te hiciste la reconstrucción, ¿no? Hicimos las Fantástica, en reconstrucciones vida. en vida, en cemento. Sí. Y que esto, obviamente, como te decía, lo hicimos en Marcos Paz y se puede replicar en casi cualquier localidad de la región pampeana, por lo menos. Sí, la movida que hiciste ahí en Marcos Paz, las historias, yo siempre me quedé con esa de que te subías a los colectivos con los fósiles y mostrabas a la gente. Es buenísimo. Yo si de chico hubiera visto eso, te hubiera seguido todo el recorrido de la línea bueno. todos los días, porque son esas cosas que de chico uno te inspira con eso, ¿no? Bueno, sí, era más que nada una invitación a acercarse a los museos, acercarse a la palio de la forma que sea, ¿no? Hacíamos charlas en las plazas, bueno, como podíamos, íbamos siempre tratando de cuidar lo que íbamos encontrando, pero también haciendo el esfuerzo de cómo podíamos divulgar y dar a conocer. Hay mucha gente en la provincia de Buenos Aires que está haciendo lo mismo también. En este contexto de que el gliptodonte nos une, debo recordar que el año pasado, ahora vamos a ver las fechas, el intendente de la localidad de Alberti, Sí, señor. el señor Germán Lago, que si le llega el saludo, se lo mandamos un afectuoso saludo a él y a su equipo de trabajo, y se generó toda una movida donde ellos encontraron el esqueleto parcial con la coraza de un Sclerocaliptus, o sea, de un pariente de estos gliptodontes que estamos viendo,
Y nos convocaron para hacer en parte la curación del esqueleto y fundamentalmente la recreación en vida del animal. Sí, que fue muy lindo, ¿no? Cuando lo fuimos a presentar con todo el colegio, con todo, lo hizo Juan Funes, nuestro gran amigo, compañero ahí, paleoartista, que hace unas reconstrucciones en vida fantásticas de toda la fauna, la megafauna sobre todo. Y bueno, ¿te acordás que vino Ana Franchi, toda la presentación? La expresidenta del CONICET, que se vio interesada también con Muy esto, bueno dieron estuvo. el apoyo. Sí. O sea que fue una interesante movida cultural y como bien decís vos, David, todo esto genera entusiasmo, lo dijiste vos también, Santiago, no es que uno tiene que ponerse, no toquen los fósiles, esto solamente lo tiene que ver un paleontólogo, usted no sabe. Ponernos un poco en esa actitud que tuvo Germán Burmeister en 1870, cuando él describe en unas monografías extraordinarias la morfología de los primeros gliptodontes que se describían para la Argentina, y lo publicó en los anales del Museo de Buenos Aires, de este museo. Él fue director, Germán Burmeister. Y resulta que tiene una de las frases ahí muy despreciativa, como que esos materiales no los podía tocar un gaucho sin cultura, sino que solamente lo podía tocar un alemán que sepa de la naturaleza. Bueno, lo cierto es que en buena hora que sí, que se toquen, que se descubran, porque pibes como te tocó a vos, cuando habrás ido a la playa y descubriste eso, fue lo que te marcó tu destino. ¿Sí? Y de la misma manera lo que está contando el propio David y lo que nos pasó a cada uno. Sí. Y así como esa frase de Hermann Burmeister, capaz fue el carbón de Florentino para decir, no, va por otro lado la cosa. Y bueno, hoy en día, por el hermano de Florentino, que era técnico, llegó la técnica acá al taller, ¿no? Como... Es cierto. Los grandes, el cabrón de Florentino cabrón. Meguino, porque ese debe ser un tano con un carácter tremendo, pero todos no somos burmeistianos, no, todos salimos ameguinianos, con esa pasión por los fósiles y por divulgarlos, porque Ameguino también cumplió ese rol que fue mucho más, obviamente, atractivo para mostrarlo en los museos y seguramente atraer a la gente, entusiasmarlos. Así que somos todos productos descendientes, si querés, de Florentino y su hermano Carlos. Muy bueno. Tenemos un par de preguntas, si quieren, que están interesantes. Acá, Marky, uno de nuestros seguidores que más nos visualiza acá en el stream, pregunta, ¿cuánto tiempo aproximadamente se requiere para que se complete el proceso de fosilización en un esqueleto? Está muy buena la pregunta. La había leído, pero quise hacerme el sota y no responderla. Y seguramente, a ver, líneas generales, ¿no? Cuanto más antiguo un fósil, más estará modificado la composición original, reemplazada su composición original por la de la roca y de los minerales que lo rodean. En el caso de un fósil del Pleistoceno o de hace 10.000 años y el tiempo que transcurrió desde ese momento hasta ahora para reemplazar o enriquecerlo con minerales, y es probable que es menor, y por lo tanto el grado de fosilización será menor en comparación con el hueso de un dinosaurio de 100 millones de años. Pero también es cierto que las condiciones de enterramiento varían, la napa freática, la cantidad de los aportes que tengan de minerales. Así que ese es todo un tema, por eso no quise responderlo, porque el tema de fosilización no es necesariamente que lo va a resolver o lo pueda interpretar o lo pueda explicar un anatomista, sino un tipo que se dedica a la geología y cómo es que puede responder la formación de las rocas, del sedimento y de los restos orgánicos que contienen. Así que eso te la debo, no tengo una respuesta. Yo por ahí, desde la ignorancia, como bien decías, que tiene que ser un especialista que por ahí lo aclare, pero me parece que es un proceso continuo la fosilización, del momento en que muere el animal. ¿Y dónde muere? Dónde muere hasta que uno lo encuentra. Ahí es un proceso continuo que será más o menos intenso. No pensaba eso. Quizá. Sí. Yo creo que también en los últimos años la condición de fósil se volvió mucho más ambigua que antes, ¿no? Con el tema de las moléculas, el ADN y todo esto que está apareciendo en megafauna. Hay un tiranosaurio que tiene colágeno. O sea, creo que
Se modifica no el es- concepto, sí. se convierte en roca Claro. esa frase, ¿no? Que uno le queda de siempre. Correcto lo que decís vos. Y estos temas los vamos a retomar seguramente más adelante en el año, si seguimos existiendo como Paleocueva, para comentarles descubrimientos asombrosos en los cuales estamos involucrados. Punto, no digo más nada, pero viene por Spoiler. ahí, No, pero Viene por ahí el ADN, ya el Megaraptor lo Ah, estamos ya. criando, no sé, ¿le fuiste a dar de comer? No, porque es jueves. Mirá que está, una vez a la está, semana nomás. está creciendo el bicho. Así Bueno, que, después nos preguntan también si se comprometió estructuralmente cuando hicieron la extracción del gliptodonte, cuando tuvieron que unir los dos túneles y hubo algo ahí. Todo el tiempo había crujidos, cosas raras, madera. y sobre todo como seguían excavando, agrandando el túnel los operarios, claro, gritaban derrumbe. Yo salía corriendo, me tiraba del tunelcito Palomita. que hacíamos nosotros, pero claro, el tunelcito que hacíamos nosotros también era complicado porque, como explicaba, unía los dos túneles que hacían ellos, ¿no? Entonces los cortaban a los túneles. Entonces, bueno, estábamos debilitando ese techo de los 15 metros que teníamos claro. para arriba de Tosca. Entonces sí, no, todo el tiempo trabajamos con miedo, todo, pero bueno, teníamos los cascos esos que nos protegían. Comprometida la psiquis, ¿no? Ujú. Sí, a ver, porque no estábamos acostumbrados a trabajar en esos ambientes nosotros, nada que ver. La gente que estaba ahí no tenían, parecía No, era su claro. casa, ningún problema. Un día tendrías que hacer una charla de extracción riesgosa. Pero tenés fósil. un par. Sí, hay algunas complicadas, sí. Después me preguntan, ¿se puede estudiar paleontología en la UBA? Sí, Sí, está en la carrera especialmente. Sí, sí. sí. Y vamos a ver si también vamos a ver si estamos justamente hablando para ver si hacemos un curso de técnica en la UBA. Ah, mirá, bien. Así que Atenta a la bien. comunidad. estamos viendo eso, y si la UBA nos ayuda también, no sé si va a haber una materia técnica en esa carrera Mirá. de paleontología. Así que Che, qué estamos importante avanzando con eso para también que los paleontólogos que se reciben ahí tengan una base técnica de cómo sacar un fósil, prepararlo y hacer también. Es Un que montón. hay una cuestión clave en todo esto, que es, uno, es la forma, el entusiasmo por estudiar un fósil y la formación académica para estudiar un fósil. Pero otra cosa muy diferente es la capacidad, el talento para extraer los fósiles y prepararlos para que después uno los pueda ver. No todos los paleontólogos somos o tenemos una destreza para preparar bien el material. Y hoy estamos justamente ante un desafío con un fósil que va a dar que hablar. No puedo hablar mucho, ¿eh? Pero va a dar mucho que hablar. Las ganas. Está filtrando contar. mucho. Sí, bueno, sí, me tirando- dijeron que Paleolix. fuera adelantando algo de lo que Agustina está diciendo sí, corten. estamos filtrando información, parezco Fantino. Pero cuando se enteren de esto es un golazo. Y es justamente la clave, que es en gran medida, no solo la tecnología, cómo uno lo ve, lo analizamos con rayos X, con fulano, con mengano, sino cómo lo prepara. La mano que prepara el fósil y permite que cómo rescatamos la evidencia que lo atesora el fósil. Si uno va y lo destruye, sonaste, no tenés para estudiarlo. Así que yo creo que tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Pero lo más importante es, justo con esta cuestión de, a pesar de que los gliptodontes fueron tan aburridos, que la vaca de los últimos millones ¿Pero de es la años... vaca? ¿Fue la vaca o es porque los huesos que tienen se conservaron más que otros bichos? Mirá, lo que sea... ¿Era la vaca? lo ¿Era la que más sea, abundante? es ¿O que es que son- más Son abundantes, conservó. son diversos, pero así como uno puede decir, y son un incordio para guardarlo en las estanterías, Sí. lo cierto es que los gliptodontes, conocidos ya desde época de Richard Owen, quien acuñó el término gliptodon, no sé, 1840 le habrá puesto ese nombre, estos bichos tienen una importancia enorme para generar entusiasmo, generar nuevos paleontólogos y generar nuevas preguntas. Porque lo que vos dejaste planteado del tema de esa manada de gliptodontes de Bolívar, ahí tenés un nuevo mundo. Porque no es solamente un cacho de coraza, sino es
un grupo de gliptodontes y algo comparable a lo de las huellas, que hablamos de los megaterios, ahí tenés comportamiento. Ahí tenés algo de los bichos en sus últimos minutos u horas de vida. Así que a pesar, eso quiero retomar, de que eran las vacas aburridas del Pleistoceno, sin embargo todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer sobre esos fascinantes animales. Bueno, la última, Dale. que me parece que es alguien que te conoce, Chelo, pregunta si hay fósiles en Quilmes. Y está todo el río de la Plata. Y las tocas de ahí del río, todo. Y sí, obviamente que hay fósiles en Quilmes. Cerca de Quilmes, en Wilde, la localidad que está al lado, Avellaneda, se encontró mastodontes. Y bueno, hay que buscar en Quilmes y hay que hacer un trabajo de paleontológico que no hay. Así que incito ahí a toda la cúpula de la municipalidad que hagamos algún trabajo de extracción y nada, ¿no? De búsqueda de nuevos fósiles. Hay que Quilmes. buscarlos, porque están. Están, seguro. Está lleno de información y hay que tener quienes se reparen en eso para analizarlo. Sí. Y todos los aficionados que han dado otra pregunta dando vuelta por ahí son bienvenidos, porque son los que hoy en este momento están recorriendo lugares donde nosotros profesionales no estamos. Yo estoy parado acá y me voy ahora a mi casa y mientras tanto hay un aficionado que mañana recorre el río Mengueche en Catamarca, en Bariloche, como la persona que nos escribió, y son los tipos que van a por ahí a hacer el hallazgo. La cuestión es que lo denuncien, que No después tengan, lo pongan. Eso es lo no tengan importante. miedo de ponerse en contacto. Estamos en la Paleocueva en Instagram. Acérquense, Eso es lo cuéntenos. importante. Tendríamos que hacer un programa porque hay un montón de descubrimientos de aficionados, si querés, que están relacionados a nuestro laboratorio, que han dado a conocer Totalmente, de los animales más importantes de nuestro laboratorio. No los encontramos nosotros. obvio. Sí. Incluso Acá, el lugar. Obvio. acá no los vamos a retar, no vamos. No, Al todo lo contrario, los vamos claro. a incorporar. Mirá, para cerrar, Sí. y vamos a los dinosaurios, cerramos con los dinosaurios. Una anécdota rápida. El descubridor del Bicentenario Argentina fue un pescador que salió a pescar a orillas del lago Ezequiel Ramos Mejía, provincia de Río Negro, y cuando tiró la caña, se vio que al lado de él habían huesos. Los empezó a excavar con su cuchillo de pescador, sacó y seguramente habrá roto fósiles, pero hoy contamos con una valiosa información de la única lote de huesos de Bicentenaria Argentina en el mundo, gracias a él. Porque gracias a este hombre, después posteriormente subió el nivel del agua del Ezequiel Ramos Mejía y ya no tenés acceso. Así que, ¿qué le voy a decir al hombre? ¿A retarlo? Al contrario, muchísimas gracias de lo que hiciste. Pero además tuvo el gesto de decir, muchachos, aquí está el descubrimiento que hice. Y ahí es donde cambió el asunto. No quedó en una colección privada, sino lo compartimos con el resto de la humanidad. Perfecto. Buenísimo. Damas y caballeros. Bueno, Terminamos, ¿no? Pero antes, Dale. feliz día del biólogo. Epa, Ahí, feliz mirá. día del biólogo. Bueno, muchas gracias. Y a todo el equipo de la CEP y a todos los biólogos del país. y un saludo a Mariano Magnussen, amigazo de Miramar. Sí, Mariano, Mariano. fenómeno, técnico del Museo de sí. Miramar. Que hace laburo fantástico ahí en todos los acantilados. Centinela del Mar, de los descubrimientos que está haciendo. Muy bueno. Si alguien sabe de gliptodontes, Es es él. el amigo. Así que si andan por la costa y quieren ir a ver el museo, es un museo Sí, hermoso. sí. Y Mariano los va a recibir con la mejor onda, como Y siempre. el director Daniel Bo también, Daniel Bo también. todos entusiastas ahí de la Palio que le meten pilas a full. Efectivamente. Señores, damas y caballeros, un gusto. Gracias por escucharnos y bueno, a seguir difundiendo todo lo que es el quehacer paleontológico de la Argentina. Nos vamos. Nos vemos. Mañana cumpleaños el museo, Por eso Opa. mañana no hacemos. por eso lo adelantamos hoy. Bien la aclaración, Por eso Así era que del también día feliz jueves. cumple Malcolm. Eso. Mañana lo diremos. Chao.